nombre es Craig Coopersmith. Soy del Centro de Cuidado Crítico de Emory y me encantaría estar con ustedes en Panamá este año. Obviamente eso no es posible ahora por el COVID, pero espero poder hacerlo el año siguiente. Aquí están mis declaraciones. Dada que la charla es sobre sepsis, debo decir que soy parte de los autores de las guías de la campaña de supervivencia en sepsis. También soy codirector del comité y también soy autor de las guías Sepsis 3. Entonces, probablemente todos ya conocen la carga global de sepsis, pero vale la pena decir que son casi 50 millones de casos de sepsis en todo el mundo al año, con 11 millones de muertes. Esto representa casi 20% de todas las muertes a nivel global. Lo que les vamos a contar ahora realmente tiene que ver con la campaña de supervivencia y sepsis. Esta es una asociación entre la Sociedad de Medicina Crítica y la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos y en Medicina Crítica. Y pues se han publicado 4 guías y dentro de unos meses publicaremos otras guías. Lo primero que tenemos que recordar en la sepsis es el bundle o el paquete. Tenemos el paquete de 3 horas. ¿Sí? Medir los niveles de lactato. Obtener hemocultivos antes de la administración de antibióticos. Administrar antibióticos de amplio espectro. Administrar 30 cc por kilo de cristaloide, ya sea para hipotensión o lactato elevado. Y después tenemos el paquete de 6 horas. Aplicar vasopresores para hipotensión que no responde a reanimación inicial de fluidos para mantener una presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio. Y y en caso de que tengamos hipotensión arterial persistente, a pesar de la reanimación o lactato elevado, se debe reevaluar el estatus de volumen y perfusión tisular y medir niveles de lactato de nuevo si hace falta. Ahora, eso es muy sencillo y es muy directo y es muy simple. Desgraciadamente, a pesar de que sea tan fácil y que sea tan sencillo, de hecho hay mucha evidencia que sugiere que de hecho hacemos esto muy mal, que ni siquiera podemos cumplir con en estos ítems tan sencillos. Y no quiero decir Panamá, quiero decir los Estados Unidos y el resto del mundo. Y de nuevo, por esto quiero decir niveles de alto nivel académico hacen esto. Yo conozco sus datos. Ahora, ¿funcionan los paquetes? La respuesta es que sí, sí funcionan. Hay muchos estudios que puedo mostrarles, pero probablemente este es el mejor conocido, que se publicó hace algunos años en la revista New England Journal of Medicine. El tiempo de tratamiento y mortalidad durante el cuidado obligatorio para sepsis en emergencia. Este es el protocolo obligatorio para identificación temprana y tratamiento de sepsis. Se hizo en el estado de Nueva York, incluyó casi 50.000 pacientes, 150 hospitales, y pues se incluyeron pacientes a los que debían ser tratados según el protocolo establecido por el Estado. Y cada hospital pudo escoger su protocolo, siempre y cuando se comprometiera a cumplir con los paquetes de 3 y 6 horas. Entonces, funcionalmente, esto está establecido y es obligatorio para los protocolos. Y mira lo que ocurre. El efecto del paquete, hora por hora. Por cada hora que se demore en implementar el paquete de acciones, hay un aumento tanto en mortalidad cruda como en mortalidad ajustada al riesgo. Entre más pronto se haga el paquete, más vidas se salvan. Entre más tiempo se espere, más probable que el paciente muera. Muchas personas cuando hablan de los paquetes dicen que, bueno, mi paciente es distinto. Y lo que más oímos es que, ¿qué ocurre con un paciente que tiene falla cardíaca congestiva o con un paciente con diálisis? Si hacemos el paquete y les damos demasiados líquidos, tendrán un mal resultado. Y de hecho, aquí se muestra el odds ratio, el OR, para, para lo que ocurre con los paquetes. Y específicamente se fija en qué ocurre en la falla cardíaca congestiva y la hemodiálisis. Y vemos que entre más se demoren, más probable es que el paciente muera. Una gran diferencia observada con esto es el uso de antibióticos. Entonces, hablaremos más en detalle después, pero cada hora que se demora o que se retrasa el antibiótico, sube la mortalidad y la mortalidad ajustada por riesgo. Sin embargo, no parece
que haya un efecto de compresión, no parece que esto se extiende al uso de bolos. Parece que los paquetes son importantes, pero completar el bolo inicial no parece ser tan importante. Ahora, eso puede que no sea tan claro como parece. Este es un estudio en Critical Care Medicine, también del estado de Nueva York, y al mismo tiempo. Patrones y resultados asociados con las líneas temporales de reanimación con cristaloides en una cohorte de choque séptico. Y pues este es un análisis del efecto del tiempo hasta iniciar fluidos. No que se completen los líquidos, pero hasta que se inicien. Fue un estudio retrospectivo de 11.000 pacientes en el mismo estado y en el mismo marco temporal. Se observó el inicio de fluidos antes de los 30 minutos, entre los 30 minutos a 2 horas y más de 2 horas. Y se observó que el fluido que inicia antes de las 2 horas se asoció con mortalidad hospitalaria significativamente menor, así como admisión a UCI, ventilación mecánica, estadía en UCI, estadía hospitalaria en general, comparado con fluidos después de las 2 horas. Ahora, parecería que el tiempo para iniciar los fluidos, de hecho, es muy importante. Ahora, también está el concepto de la hora dorada en comparación con las otras enfermedades. Ahora, la hora dorada es algo que todos hemos oído y lo realizamos y lo hablamos con el trauma, ¿sí? Que es el momento en el que el tratamiento es más efectivo para prevenir la muerte. Y esto es lo que vemos con el trauma. En los primeros minutos, el corazón puede pararse o la respiración puede pararse, pero si no para, pues de hecho tenemos una hora para intervenir efectivamente. Esa es la hora de oro. Y lo mismo ocurre con los infartos de miocardio. Con cada minuto que se demore dentro de las primeras 3 horas, se pierden días de sobrevida. El tiempo es músculo y el músculo es tiempo. Y lo mismo ocurre con el evento cerebrovascular. Hay una hora dorada. Entonces, ¿cuál tiene una más alta mortalidad en cuanto al paciente individual? ¿La sepsis o el trauma? ¿El sepsis o el infarto de miocardio? ¿O el sepsis o el evento cerebrovascular? Para cada uno, la sepsis tiene una mortalidad más alta. Si el tiempo se asocia con la mortalidad, ¿qué tan buena es la comunidad médica para aceptar los tratamientos? Pues, para el infarto de miocardio con elevación del ST, el tiempo recomendado para hacer una intervención coronaria percutánea en la emergencia es de 90 minutos. Y hace 4 años, en los Estados Unidos, 93% de los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST cumplía con esta ítem. Y el tiempo desde la puerta hasta el balón era menos de una hora. ¿Y en sepsis cómo es? Pues aquí hay un estudio de casi 30.000 pacientes que fueron tratados en 218 hospitales en cuanto a la campaña de supervivencia de sepsis. Y lo que se puede ver es que el cumplimiento está alrededor del 20%. Entonces, si podemos lograr que los pacientes que desde que entran por la puerta de emergencia hasta que reciben el balón se demoran menos de una hora, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los... ¿Por qué es que solamente podemos lograr que 20% de nuestros pacientes reciban los paquetes de 3 y 6 horas? Los antibióticos, los vasopresores, líquidos, antibióticos, etcétera? Hay mucho que ganar si solamente podemos seguir la literatura que es muy clara sobre cómo salvamos la vida. Entonces, la sepsis es una emergencia fatal, es sensible al tiempo. Las demoras en el tratamiento se asocian con un aumento de mortalidad y si queremos que funcionen los paquetes, no deberíamos entonces también incorporar este carácter compulsorio. Y pues aquí tenemos el nuevo paquete, ¿sí? El lactato, hemocultivos, antibióticos de amplio espectro, líquidos y los vasopresores, ¿sí? Antes decíamos 3 a 6 horas. Y sobre todo en choque séptico debería hacerse en la primera hora. Ahora es importante hablar también con el paquete de la primera hora, ¿sí? O sea, tiene que empezar en la primera hora, pero no se debe completar en la primera hora. Estos paquetes de 3 a 6 horas se refieren al momento en el que tienen que comenzar. De una hora se refiere a que es el momento en el que tenemos que comenzar, ¿sí? De manera que empezamos con lactatos, con mediciones de lactato, con fluidos, con antibióticos, los opresores, etc. Eso salva vidas.
Y como decía, un componente un componente crítico de la sepsis es la administración rápida de antibióticos. Por cada hora que nos demoramos en dar antibióticos, la mortalidad aumenta por 7.6%. Es tan importante que lo voy a repetir. Por cada hora que nos demoramos, que retrasamos los antibióticos, la mortalidad sube por 7.6%. Si es que usted tiene un paciente con choque séptico, tiene que ponerle los antibióticos inmediatamente. Ahora, cuando empezamos con la terapia antimicrobiana, nos gusta seguir las recomendaciones de calidad de las guías de sepsis. Empezar en la primera hora hasta que se obtengan los cultivos. La terapia inicial debe ser de amplio espectro para cubrir uno o más agentes microbianos y para cubrir todos los patógenos posibles. Y una vez que usted sepa cuál es el patógeno, debe darse una terapia mejor dirigida. ¿Cuándo utilizamos la terapia combinada? Pues la terapia combinada se refiere al uso de por lo menos 2 antibióticos de clases distintas. La idea es emplearlo en el manejo inicial del choque séptico. De manera que es posible que vamos a empezar un antibiótico para gram negativos, pero que sus bacterias sean resistentes. Entonces, lo que queremos hacer es reducir la probabilidad de resistencia. De manera que se continúa con un beta-lactámico, con fluoroquinolona, o un aminoglucósido o macrólido. Entonces algo, por ejemplo, como ceftazidima o cefepime con la adición de gentamicina o tobramicina. Esto no quiere decir que los antibióticos de amplio espectro están dirigidos a diferentes tipos de bacterias. Eso no es así. No utilizamos la terapia combinada para infecciones que no se encuentran sin el contexto del choque, ¿sí? Entonces la bacteriemia sin choque no debería ameritar un tratamiento combinado, ni debería utilizarse para el tratamiento de sepsis neutropénica. Disculpen. Ahora, ¿cuánto tiempo queremos tener el antibiótico? Si la terapia combinada se utiliza para choque séptica, hay que desescalarlo en los primeros días una vez que haya respuesta clínica o mejoría en cuanto a la resolución de la infección. Ahora, esto es tanto para la terapia dirigida como para la terapia empírica. Y la procalcitonina puede utilizarse para acortar la duración de la terapia antimicrobiana en sepsis o para discontinuar los antibióticos empíricos en pacientes que en un principio se pensó que tenían sepsis, pero después muestran que no hay evidencia de infección. De manera que no se utiliza la procalcitonina para determinar el uso de los antibióticos, pero podemos utilizarla para ver cuándo podemos descontinuar los antibióticos. Los antibióticos no tratan inflamaciones no infecciosas. No se trata trauma, no se tratan quemaduras, no se tratan síndromes inflamatorios sin infecciones, solamente para infecciones. Si es que no hay infección, por favor, no se dan antibióticos. Si es que hay algo que se pueda hacer en cuanto al control de foco, debe hacerse tan rápido como sea posible. Y pues, unos focos posibles son, por ejemplo, los dispositivos intravenosos. Cuando se hace control de foco, siempre es mejor hacerlo tan rápido como sea posible y hacerlo de la forma menos invasiva posible, de manera que se pueda hacer de forma percutánea o por cirugía. Y al mismo tiempo, si es que se necesita cirugía, todos los antibióticos del mundo no van a curar a una gangrena de Fournier, por ejemplo. El control del foco es crítico para salvar las vidas. La reanimación de la sepsis debería hacerse con al menos 30 cc por kilo dentro de las primeras 3 horas. Después de la reanimación inicial se deben dar fluidos adicionales según el estatus hemodinámico. También se pueden utilizar otros exámenes como por ejemplo ultrasonido. Y debe normalizar el lactato en pacientes que tienen el lactato elevado. Este es un marcador de hipoperfusión tisular. Los pacientes deben recibir fluido para siempre que sigan mejorando. Y se puede incluso hacer un reto de fluidos. Si es que el paciente responde bien, se dan más líquidos. Y pues si deja de responder bien, ahí se dejan de dar líquidos. Los cristaloides deben ser utilizados como
la opción inicial de reanimación. Ciertamente no debemos utilizar almidones de hidroxietilo. La recomendación es utilizar cristales equilibrados o solución salina. Estas son guías de 2017. Desde entonces salió este estudio en el New England Journal of Medicine. Cristaloides balanceados versus solución salina en adultos en estado crítico. Este es un estudio de un solo centro, pero incluye 15.000 pacientes. Observó unas variables combinadas de muerte, terapia de reemplazo renal y pues falla renal. Y este estudio encontró que los cristaloides equilibrados fueron mejores que la solución salina regular. Tenían una menor incidencia de muerte, falla renal y pues marcadores elevados de disfunción renal. Esto fue incluido en las guías de sepsis, de supervivencia de sepsis más recientes. Eso es algo que tenemos que considerar. El estudio también sugiere que la albúmina, además de los cristaloides, debe utilizarse para reanimación inicial en choque séptico, cuando los pacientes sobre todo necesitan cristaloides en grandes cantidades. También la literatura sobre este tema de hecho es muy complicada. Está el estudio SAFE, que incluyó casi 6.700 pacientes y pues mostró un subgrupo mostró que había un beneficio en supervivencia. El estudio Albios también se hizo en 1.800 pacientes en 100 UCIs sobre el reemplazo de albúmina. Y pues los pacientes con presión arterial mayor y albúmina realmente no mostraron una diferencia en la sobrevida. Entonces, ¿qué quiere decir este vaso? ¿Qué le dice esto a usted? Este es el primer metaanálisis de albúmina publicado en 2014. Casi 5.000 pacientes que dicen como conclusión que la albúmina es segura, pero que no se recomienda su uso. Pero el análisis subsecuente de estudios de alta calidad de hecho demostró que la albúmina reduce el riesgo de muerte, específicamente en choque séptico, de manera que la albúmina de hecho confiere un beneficio. Ahora los vasopresores. La norepinefrina es la primera línea de tratamiento en choque séptico. Se puede utilizar ya sea vasopresina o epinefrina. La idea es subir la presión arterial media o reducir la dosis de norepinefrina. La dopamina realmente no debería utilizarse. Esta es algo que solamente se utiliza como alternativa en pacientes muy bien seleccionada y sobre todo si hay poco riesgo de taquiarritmias o bajo riesgo de bradicardia, y no se utiliza la dosis renal de dopamina tampoco. Y pues utilizamos dobutamina, que también se utiliza en hipoperfusión persistente. Desde esta publicación, esto fue publicado en cuanto al uso de angiotensina 2 para el tratamiento de choque por vasodilatación, pero solamente está disponible en los Estados Unidos. Este es un estudio de 344 pacientes en el cual se les dieron angiotensina 2 para subir la presión arterial y no mejora los resultados en sobrevida, pero sí mejora la presión arterial media. A los pacientes de choque que están en terapia de reemplazo renal y que se utilizó angiotensina 2, de hecho mostraron una mejoría en sobrevida. La hipótesis sugiere que si usted tiene disponible angiotensina 2, que es una droga bastante costosa, de hecho puede tener un beneficio importante en pacientes con falla renal. Finalmente hablaremos de los esteroides. Ahora, esto es muy complicado, pero se dice que sugerimos que no se utilicen la hidrocortisona intravenosa para tratar choque séptico si es que se da buena reanimación y hay disponible una terapia vasopresora efectiva. Si no se puede hacer, en ese caso sí se debe utilizar hidrocortisona intravenosa con una dosis de 200 miligramos por día. Debe titularse a los pacientes con en cuanto a los esteroides cuando no se les requiere un vasopresor. Y pues el estudio HYPRESS muestra que no hay beneficio en el uso de hidrocortisona en choque séptico por sí solo. Hay dos estudios grandes del uso de esteroides en choque séptico en el New England Journal of Medicine, y el estudio Adrenal y el estudio APEX. Es complicado porque uno de estos estudios muestra que de hecho hay un beneficio de los esteroides y el otro mostró que no hay beneficio. Incluso el que muestra que no hay beneficio dice que pues hay beneficios
para el paciente, como por ejemplo salir del ventilador más rápido y recibir vasopresor por menos tiempo. De manera que aquí tenemos un meta-análisis que incluyeron 37 estudios aleatorizados controlados en choques sépticos y se observó la capacidad de reducir la mortalidad a los 28 días. Entonces, para bien o para mal, el cuidado en sepsis en 2021 es bastante sencillo. Sigan los paquetes de supervivencia de sepsis y todas las guías de sepsis. La sepsis es una emergencia que amenaza la vida. El paquete revisado en la primera hora es una iniciativa adecuada para llevar al paciente al estado ideal. Nos estamos acercando mucho más al concepto de medicina de precisión para tratar diferentes pacientes de sepsis de forma distinta, basándonos en su estado interno individual. Pero hasta entonces, las guías y los paquetes salvarán vidas. Muchísimas gracias por recibirme y de nuevo espero poder conocerlos en vivo el año siguiente. Muchísimas gracias.